Muy bien, entonces, para el tema de partículas químicas, nosotros, ¿se acuerdan que en algunas clases, bueno, de hecho, una de nuestras primeras clases que tuvimos aquí fue la de sustancias químicas, que era que hablábamos justamente de esa parte de aquí, ¿no? Que tenemos que clasificar las cosas como elemento, compuestos o mezclas. En esas cosas que son elemento, compuestos o mezclas, el término, para que no los confundan, ustedes para efecto de ese examen, es que de aquí pues le están hablando de qué, pues de sustancias químicas, ¿no? ¿Sí? Entonces las sustancias químicas no es lo mismo a lo que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con partículas químicas. Entonces ahí es la primera parte que ustedes tienen que separar, ¿vale? ¿Sí? Cuando yo hablo de partículas químicas, hablo de tres cosas, ¿sí? Las partículas químicas pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser moléculas. Entonces, si en su examen o alguna pregunta que llegara a venir en el examen y les preguntara ahí por alguna partícula química, ustedes saben que se refiere a quién, a un átomo, a un ion o a una molécula, ¿sí? Aquí hago la referencia de que le pongo elemento en la parte más adelante, porque recordemos que a veces nosotros en química utilizamos la palabra átomo como sinónimo de un elemento, pero pues ustedes saben que el átomo no es lo mismo que un elemento, ¿no? El átomo es la representación, el elemento es lo que está en la tabla periódica, ¿no? Muy bien. Cuando hablo de átomos, ¿sí? Los átomos pueden existir en dos formas, en unas cosas que se van a conocer como alótropos y en otras cosas que se le va a conocer como isótopos. ¿Alguien ha oído hablar esos términos alguna vez? Yo, muy poquito. A ver, ¿qué recuerdan? De los alótropos era que decía que tenían diferente estructura, pero era como un mismo elemento. Era un mismo elemento, diferente estructura, muy bien. Y de los isótopos realmente no me acuerdo mucho. No se acuerda mucho. Ay, perdón. Bueno, como comenta su compañero Yair, un alótropo en su definición va a ser un átomo o son átomos de un mismo elemento, por el que le estoy poniendo de un mismo elemento y está diciendo aquí referencia o como que tomando esta parte que es Z. ¿Se acuerdan qué significaba Z en química? Z mayúscula. El El número número atómico. atómico. Muy bien, el número atómico. Entonces, Z mayúscula, el número atómico, quiere decir que todos esos átomos van a tener el mismo número atómico, pero lo único que va a ir cambiando es la estructura. El estado de agregación que se van a encontrar es exactamente la misma. Es decir, todos estos átomos o van a estar en estado sólido, o van a estar todos en estado líquido, o todos van a estar en estado gaseoso. Pero la diferencia es la estructura. ¿Sí? Es lo primordial de aquí de que sea un alótropo. ¿Sí? Entonces, sigo hablando del átomo del mismo elemento, o sea, el mismo Z, pero voy a cambiar, ¿qué? La estructura, ¿sí? El ejemplo que nosotros tenemos, o que siempre hace hincapié el examen, tiene que ver con el átomo de carbono. El átomo de carbono, nosotros de manera lineal, bueno, de manera, si nos vamos a un ejemplo por ejemplo, los átomos de carbono que están en los carbohidratos, ¿se acuerda que cuando vimos carbohidrato en biología, yo le dibujaba los átomos de carbono como así, ¿no? Un átomo de carbono conectado a otro, y conectado a otro, y conectado a otro, ¿sí se acuerdan? De esa Sí, estructura, ¿sí? Bueno, entonces estos átomos de carbono pueden estar conectados así, por ejemplo, en los carbohidratos, ¿no? O las biomoléculas. Pero resulta que al hacerle un acomodo a estos átomos de carbono, como el ejemplo que están viendo ustedes acá, ¿sí? A este ejemplo de aquí, pues aquí pareciera que esto no tiene orden, pero en realidad sí, mire, aquí, si ustedes, voy a tratar de hacer un zoom aquí. No, esperen, déjame bajar un poco esto. Y voy voy a tomar esta estructura de aquí. Entonces, fíjense esta estructura de acá. Esto de aquí en la esquina es un átomo de carbono. Este de aquí es otro átomo de carbono. Este de aquí es otro átomo de carbono y este de aquí es otro átomo de carbono. ¿Se identifican los átomos de carbono y el que está aquí también en el centro? sí, profe. Sí, ok.
Esta estructura que acabo de marcarle aquí no tiene nada que ver con la estructura que tiene que ver carbono con carbono y carbono así, ¿verdad? Son estructuras diferentes, aunque esas bolitas que marqué de color rosita sigan siendo átomos de carbono. De hecho, por la geometría que tiene, aprovechando que ya vimos el tema de geometría molecular, si yo conecto a este, a este, a este, a este, y a este, y a este, bueno, y así, de esta manera, esa geometría molecular, ¿qué geometría molecular sería? Cuatro cosas conectadas. Átomo central y cuatro cosas conectadas. Tetraédrica, ¿no? Entonces, de tener una forma lineal, ¿sí? O sea, yo tenía átomos de carbono que tenían una forma lineal, ¿en dónde? En las biomoléculas, ¿no? Por ejemplo, en los carbohidratos. Pues paso de esa forma lineal y lo modifico y ahora tengo una estructura tetraédrica conectadas a varias estructuras tetraédricas, ¿no? Que están acá abajo. Entonces, el hecho de que yo haya cambiado esa estructura, ahora voy a formar otra cosa que se llama, ¿qué? Diamante, ¿no? Entonces, el diamante es un alótropo ¿de quién? Pues del átomo de carbono. Porque siguen siendo átomos de carbono, solamente va cambiando, ¿qué? La estructura, ¿no? ¿Sí les queda claro ese ejemplo o no? Sí, profe. Sí. Bueno, Poquito. otro alótropo que tiene el átomo de carbono son estas estructuras que ustedes observan aquí. Sí, déjame ver si le puedo hacer un poco más de zoom. Bueno, ahí, pero más o menos sería. Y, por ejemplo, ¿cómo observaría yo los átomos de carbono aquí? Voy a tomar como referencia esta. Aquí sería un átomo de carbono. Aquí en la esquina sería átomo de carbono. Aquí en la otra, otro átomo de carbono. Aquí otro y acá otro. ¿Sí? Entonces, si yo conecto eso, aquí, acá, acá, aquí, aquí y acá, formaría un hexágono. Y a esos hexágonos que están conectados en otro hexágono. Pues resulta que esta capa de acá arriba es una capa de hexágono, ¿no? Acá hay otra capa de hexágono, acá hay otra capa de hexágono y acá hay otra capa de hexágonos. Es como si ustedes tomaran como referencia o como una imagen en la que se pudieran imaginar esto, que tuvieran un panal de abeja, ven que los panales de abeja tienen forma de hexágono, ¿no? Que tuvieran un panal sobre otro, ¿no? Uno sobre otro. Y estas cosas o estos hexágonos, ¿sí? No tienen que ver nada con la estructura que ya vi que es lineal, no tienen que ver nada con la estructura que ya vi que era tetraédrica de acá. ¿Se acuerdan que esta es tetraédrica, esta es lineal? Y entonces esa estructura que está en un hexágono, pues ¿cómo se llama ese otro? Ahora se llama ¿qué? Grafito, aunque siguen siendo átomos de carbono. ¿Sí? Otra forma que yo puedo encontrar los átomos de carbono conectados es a través de esta cosa que se ve un poquito medio compleja, de hecho es bastante compleja, ¿sí? En donde nosotros, ¿cómo veríamos los átomos de carbono? Pues aquí estaría uno, aquí estaría otro, aquí estaría otro, aquí estaría otro, aquí estaría otro, ¿no? Y acá estaría otro, otro, otro y otro, ¿no? De tal manera que todos esos átomos de carbono se conectan formando como si fuera un balón de fútbol. Esa es otra estructura. Y esa estructura o ese alótropo, ¿cómo se le conoce? Como fullereno, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra forma puede existir en los nanotubos? También son alótropos. ¿Cuál otro más? Bueno, aquí están haciendo la diferencia entre fluoreno 60 y fluoreno 70, ¿no? Que sería otro alótropo del átomo de carbono. Entonces, ¿qué es un alótropo? A ver, en términos ya definitivos o ya para que ustedes se lo queden para efecto de su examen, son estructuras, más bien son átomos de un mismo elemento, pero lo que va a ir modificando es que su estructura. Y al modificarse su estructura, entonces yo voy a formar las cosas que se le van a conocer como alótropos. A lo que voy con esto es que si en el examen a ustedes les ponen diamante, creo que ya vieron esas preguntas tipo examen, si les ponen ahí diamante, ¿qué tipo de cosa es? ¿Es un elemento, compuesto o mezcla? Pues el diamante, aunque nosotros quisiéramos buscar en la tabla periódica, nunca vamos a encontrar el diamante, nunca vamos a encontrar el grafito, nunca vamos a encontrar el fullereno, nunca vamos a encontrar los nanotubos en la tabla periódica, pero siguen siendo elementos. ¿Por qué? Porque son alótropo de ¿quién? Del carbono. ¿Sí les quedó claro la idea más o menos ahí?
Profe, ¿cómo dijo que era la definición de un alótropo? Ah, acá lo habíamos visto. A ver, si quieres, anótelo desde acá de la definición que habíamos visto. Entonces, si aparecen el diamante, grafito, fulereno, o sea, yo tendría que poner un elemento, ¿no? Claro, son elementos. ¿Por qué? Porque son alótropos del carbono. Entonces, ¿qué es un alótropo? En su definición son átomos del mismo elemento, o sea que tienen el mismo Z, con un mismo estado de agregación, pero diferente ¿qué? Estructura, ¿no? ¿Sí? ¿Ya terminaron de notar la definición? Yo ya, profe. Ok. ¿Sí les queda claro más o menos lo que quiere decir un alótropo? Sí, profe. Vale, pues. Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas tienen alótropos? Pues otra cosa que tiene alótropo es el oxígeno, ¿sí? ¿Qué alótropo existe? Existe el oxígeno molecular y el ozono. A ver si tengo aquí el ejemplo. Aquí está. El oxígeno molecular solamente tiene ¿qué? Dos átomos de oxígeno conectados, mientras que el ozono, o tres, tiene ¿cuántos? Tres átomos de oxígenos conectados. Cambia la estructura, ¿no? Esta de ser una estructura lineal, esta pasa a ser una estructura angular. Y este alótropo se llama ozono, es decir, si en el examen me aparece el ozono, pues ozono sigue siendo un elemento, ¿por qué? Porque es un alótropo de ¿quién? Del oxígeno, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro, chicos, chicas, hasta ahí? Sí, profe. Ok. Otro elemento que tiene alótropo es el fósforo. Existe el fósforo blanco, el fósforo rojo, el fósforo gris, y de hecho aquí me faltó notarle también el fósforo negro. Aquí el fósforo negro también existe, ¿vale? Usted compleméntelo. ¿Cómo se ven esos? Pues se ven así. Este, por ejemplo, es el fósforo rojo. Tiene esa estructura. El fósforo gris tiene esa estructura de aquí. El fósforo negro tiene esa estructura de aquí. Está el difósforo, que ya eso es más complejito. Y está el fósforo blanco, ¿no? Siguen siendo átomos de fósforo, solamente que son con diferente estructura y por eso son alótropos, ¿no? Entonces, si en el examen ustedes les dijeran el fósforo gris, ¿qué es? ¿Es un elemento, compuesto o mezcla? Un elemento. Un elemento, solo que es un alótropo del fósforo, ¿no? ¿Qué otras cosas tienen alótropos? El azufre. Tenemos el azufre 6, tenemos el azufre 7, el azufre 8 y, bueno, aquí le llaman un azufre infinito, ¿no? Entonces ahí también anótelo, el azufre. ¿Qué alótropo tiene? Pues el azufre 6, el azufre 7, el azufre 8. Si quieren ese nada más. El azufre infinito como que queda ahí medio raro eso, pero infinito se refiere que las cadenas puede ser muy larga repitiendo este patrón. ¿Ya terminaron de notar, chicos, chicas? Bueno, bueno. Ya, profe. ¿Ya? Ok, gracias. Muy bien. Esa es en la cuestión de quiénes, de los alótropos. Muy bien. Ahora vamos a pasarnos a o sea, átomo va a existir en forma de qué? De alótropo y también va a existir en forma de qué? De isótopo. ¿Sí? Vamos a ver qué es un isótopo. Anoten su definición y ahorita ya viendo los ejemplos, quizá ya les quede más claro. Dice, son átomos del mismo elemento, o sea, con el mismo Z, pero ¿qué va a cambiar acá? Con diferente ¿qué? Masa atómica.
Entonces, un isótopo van a ser átomos que tienen el mismo número atómico, porque son átomos del mismo elemento, pero cambia la masa atómica. Y la masa atómica va a cambiar por jugar con quiénes, con los neutrones, o aquí dice diferenciarse los neutrones. Los neutrones son los responsables de que se formen isótopos. En cuanto ya hayan terminado de anotar la definición, me dicen para darle, bueno, para que veamos ahí qué significa eso de isótopo. Ya está, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a abrir aquí otra diapositiva. Ok, voy a tomar de sus conocimientos que ya tienen muy sólido, de lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿cómo se calcula la masa atómica? A es igual a Protones y neutrones. protones y, Neutrones. o sea, protones y neutrones. ¿Así? Más. Sí, Ok. más. Entonces, masa atómica es igual a ¿quién? Protones más neutrones, ¿no? Ahí sí ya cambia, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se calculaban los neutrones? Masa atómica menos número atómico. Ok, A menos Z, ¿vale? Muy bien. ¿Y Z era igual a quién? Al número más pequeño. ¿El número más pequeño? Igual a Sí, pero protones y igual a electrones. ajá, protones y electrones. ¿Igual a protones? ¿Igual a qué? Ah, electrones. A electrones. Pero esta condición se cumplía ¿cuándo? El átomo es neutro. Cuando, ajá, el átomo es neutro. Todo esto se cumple cuando el átomo es neutro. Y cuando no es neutro, ¿cuál era Es la un regla? ion. Z es igual a quién? A protones, ¿no? Sí. Eso sí es una ley, ¿no? Sí. Sí, porque los protones nunca se van a alterar en el núcleo. Muy bien, nunca se van a alterar en el núcleo, ¿sí? Entonces, qué bueno que ya habíamos tomado ese punto que los protones nunca se van a alterar. Ok. Tomando ese recordatorio que hace su compañera, nosotros vamos a tomar de referencia al átomo de litio, que es como el ejemplo más sencillo, ¿no? ¿Sí? El litio, este litio que está aquí, vamos a ponerle aquí un 7. Tiene a de ¿cuánto vale a ahí? 7. 7 o 3. 7, porque el número atómico era el más pequeño. Ok, Z entonces es 3. Por lo tanto, protones aquí hay que 3. 3. Y Electrones electrones 3, hay 3. Y neutrones 4. 4. Muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense en esto. Aquí en este átomo de litio, normalito, tengo 4 neutrones y su A vale ¿qué? 7. ¿Sí? Y si lo dibujan en el modelo de Bohr, lo que yo estaría haciendo es que en el centro estaría poniendo 4, o sea, neutrones en el centro, es igual a 4, protones en el centro, es igual a 3, y los electrones, 2 en la primera capa, o el primer nivel, que aquí habría 1, aquí habría otro, y aquí habría otro, ¿no? Ese sería el modelo de Bohr de este elemento, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes muy, muy definido eso. Entonces, yo voy a venir y voy a modificar los neutrones en este átomo, ¿sí? ¿Cuántos neutrones tiene el átomo ahorita como está? 4. 4, ¿no? ¿Qué les gustaría primero? ¿Agregar neutrones o quitar neutrones?
Agregar Agregar, ¿cuántos más? 2 más. 2 más. Entonces yo vengo, acá dice tonancia, ¿verdad? Sí. Sí, ok, dice tonancia. Hay que agregarle 2 neutrones más al núcleo. Entonces yo vengo y acomodo aquí en el núcleo 2 neutrones más. Al momento que yo acomodo 2 neutrones en el núcleo, ¿cuántos neutrones tendría ahora? 6. 6 neutrones, ¿sí? Y vuelvo a hacer los cálculos, a ver. Z de este átomo sigue siendo 3, ¿no? Porque protones tengo 3. Sí. Electrones, sigo teniendo 3. Neutrones, ahora tengo ¿cuántos? 6, ¿sí? ¿Cuánto vale A? 9. 9. ¿Por qué? 9. Porque es A, A es igual a protones más neutrones, ¿no? Entonces aquí, a ver, déjame marcarlo con otro color. Z era igual a 3. Z es igual a 3. ¿Qué se vio modificado de aquí para acá? Pues A, ¿no? Y los neutrones. ¿Sí lo ven? Al modificar a los neutrones, o sea, aquí, por ejemplo, agregué más neutrones, ¿qué le pasó a la masa atómica? Pues la masa atómica incrementó, ¿no? O se modificó la masa atómica, ¿sí? Pero Z sigue siendo exactamente el mismo. O sea, el número atómico sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, esto, cuando sucede este caso, es cuando nosotros hablamos de un isótopo. En su definición, ¿qué significa un isótopo? Van a ser átomos que tienen que el mismo número atómico, o sea, el mismo Z, o la misma cantidad de protones, pero con diferentes, ¿qué? Masa atómica. ¿Y por qué va a cambiar esa masa atómica? Porque estoy jugando con ¿quiénes? Con los neutrones. ¿Sí lo ven? ¿Cómo dijo esa última parte, profe? ¿Cuál última, Miguel? Esta de los neutrones. Ah, por diferenciarse los neutrones. O por jugar con los neutrones, pues. Ah, ya, por eso cambió su... Sí, 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 ya, gracias. ¿Sí? Ajá, en su definición, aquí estamos leyendo la definición. Dice, son átomos del mismo elemento, o sea, el mismo Z o la misma cantidad de protones, pero con diferente masa atómica, por diferenciarse los neutrones, o sea, o por manipular o por jugar con los neutrones. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver ahora el caso. Voy a borrar esto de los neutrones. Voy a regresar el átomo como estaba. Tenía 4, ¿no? Aquí. Ahora vamos a jugar en la condición en la que nosotros le quitamos neutrones. Vamos a parar la idea y le quitamos 2, ¿no? Ahora, ¿cuántos neutrones va a tener nada más? 2. ¿Sí? Su Z, ¿cuánto vale? 3. 3. Electrones, ¿cuánto tiene? 3. 3. ¿Sí? Neutrones, ahora, ¿cuánto tienes? 2. 2. ¿Cuánto vale A? 5. 5. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo haya quitado ahora neutrones, sigo teniendo el mismo Z. Sigue tratándose de litio. ¿Quién modifique nada más? A los neutrones. Y al modificar los neutrones, ¿quién se modificó? Pues A, ¿no? Y estos son isótopos. Entonces, litio, así como lo trabajé desde acá al inicio, este es el litio normal. Pero los datos que saqué de aquí, este primer caso que agregué neutrones, este es un isótopo de litio. Este sería otro isótopo de litio. Aquí formé 2 isótopos de litio. ¿Sí les queda claro la idea de lo que es un isótopo? Poquito, profe. ¿Qué es lo que no queda, Pedro? Pues es que no sé, como que me hizo bolas. ¿En qué te hiciste bola? Ya no supe ni en dónde me perdí, profe, la verdad. Yo solo lo asocio a que es como el mismo elemento, nada más que uno es más gordito y uno, o sea, exacto, con más neutrones y con menos neutrones. Muy bien, ahí buena esa referencia. Sí, lo pueden aprenderse así.
Pero, o sea, aquí no sé en dónde te vayas perdido, Pedro. O sea, en las reglas estas, esta ya la habíamos trabajado anteriormente. Ah, la sí, de- no, esa sí, no, esa regla sí, pero me perdí como que abajo. O sea, ¿por qué se tendría que agregar o restar electrones? Como que ahí me perdí, ya no supe qué. Ah, los neutrones, ¿por qué estamos agregando y por qué estamos quitando? Ajá, sí. Porque O sea, nosotros, yo lo que también tengo duda es como cuánto se puede agregar, porque ahí agrega dos, ¿no? O tres. ajá, tú puedes Y agregar los que luego, quieras. no sé, ajá, ok. Puedes agregar 2, 4, 6, 8, 10, los que desees. Y puedes Ajá, formar un montonal de isótopos. ok. El punto es de que si desde el punto químico se te permite. O sea, esto es teoría. Y yo puedo decir, muy bonito, voy a quitar 2 neutrones, un neutrón. Teórico, Ok. pero actualmente no existe un método para quitar neutrones. Ya. Oiga, Ajá, profe, dime. y disculpe, ¿no habrá forma así de que nos dé más o menos una idea de cómo vendría una pregunta con respecto a este tema? Para... Para allá voy. Ah, bueno, gracias. Sí. A ver, entonces queda 6 minutos, creo que nos resta el tiempo. Bueno, sí nos alcanza. Muy bien. El átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple de la tabla periódica, que de hecho, solo como datos para que sepan qué tan avanzado estamos. El átomo de hidrógeno es un átomo que si lo vemos desde el modelo de Bohr, tiene, voy a tomar como referencia a que tiene un neutrón, un protón en el núcleo y un electrón alrededor de él, ¿no? Ese es el átomo de hidrógeno, ¿todos están de acuerdo? Sí, profe. Ujú. Ok. De este átomo de hidrógeno, hasta los avances que llevamos ahorita en los modelos cuánticos y todas esas cosas, solamente conocemos el 97% de un átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple. O sea, ese es el conocimiento real que tenemos ahorita de la mecánica cuántica de un átomo. Todos los demás, después del hidrógeno, el helio, el litio, el boro, el hierro, lo que se le imagine a ustedes, solo son parches que se trasladan desde el átomo de hidrógeno hacia los demás átomos. O sea, realmente no tenemos así como que muy sólido nuestro conocimiento en la parte cuántica y no es que no queramos, sino que a veces las limitaciones son las matemáticas o el comportamiento de los átomos, ¿sí? Pero bueno, de este átomo de hidrógeno, que es el átomo más sencillo, existen las siguientes formas de ver al átomo de hidrógeno. Una de las formas es que lo veamos como hidrógeno, así, con un 1 aquí, con un 1 acá. Otra forma en la que lo veamos es un hidrógeno con un 1 aquí y con un 2 acá. Y otra forma en la que se puede encontrar el hidrógeno en la naturaleza es con un 1 aquí y con un 3 acá arriba. Calculen para cada uno de ellos Z y A. Bueno, y aprovechando ahí los neutrones. O sea, saquen, saquen el valor de Z, saquen cuánto vale A y saquen los neutrones. Z, A y neutrones. Z, A y neutrones. Si ya tienen el primero o el segundo, me dicen para anotarlo. El primero sería Z de 1, Z de 1, muy bien. A de 1, Ajá. pero en los neutrones sería 0. 0, muy bien. ¿Y se puede tener un átomo con 0, sin ningún neutrón en el núcleo? Claro, el neutrón no tiene carga. Ah, es verdad, buen punto. El segundo El y el... segundo Ajá, queda 1, 2, ajá. 1. 2, 1, muy bien. En el Ajá. tercero, 1, 3, 2. 1, 3 y 2. Sí, creo que de ahí no hay ninguna falla, ya, ¿verdad? ¿Cómo salen esos números? ¿O alguien tiene duda todavía?
No, creo que no, por mi parte no. Ok. Este ejemplo, el que dibujé aquí, ¿a quién se refiere? ¿Cuál de los tres casos? El Ah, segundo, primero. ¿Al primero, al segundo, al tercero? Vamos a considerar que de arriba hacia abajo. Primero, segundo y tercero. Al Al segundo, ¿no? primero. A No, este, sí. ¿no? Al segundo porque tiene un neutrón. Porque tengo un neutrón, ¿no? Si hubiera sido el primero, pues aquí habría cero, ¿no? No habría nada de neutrón. ¿Sí lo ven? Ajá. Pero sí hay Sí. un neutrón, ¿sale? Voy a cortar la clase hasta aquí porque si no me van a quedar a medias. Y ahorita le mando otro link, ¿vale? Sale, profe.